Buenos días. Bueno, voy a hablar de otra zoonosis, la tuberculosis, y cómo hemos trabajado estos últimos años tratando de enmarcarlo dentro de una salud. Bueno, antes de nada, para tratar de sentarnos, hay dos grupitos de micobacterias, unas micobacterias que son las tuberculosas del tuberculosis complex y unas micobacterias que son ambientales y atípicas. Dentro del tuberculosis complex hay entre eso de 2 especies conocidas que están causando problemas generando granulomatosis, y dentro de las micobacteriosis hay 120 a 180 especies. Genéticamente, según los últimos trabajos que se han hecho con filogenia, secuenciación, existe una similitud genética del 99%, y es por esto que existe bastantes problemas en cuanto al diagnóstico en campo y en laboratorio, de la parte humana y en la parte animal. Entonces, también existen diferentes especies que van de acuerdo a la afinidad al hospedero. Por ejemplo, tenemos el chimpancé bacillus, el Mycobacterium bovis, que principalmente se encuentra en las vacas, pero también podemos tomar en cuenta que muchas de ellas saltan de hospedador y son consideradas como una zoonosis, y algunas de ellas causan problemas en el diagnóstico, como son las micobacterias ambientales y atípicas, que es justo lo que encontramos como problema en parte del control de la tuberculosis bovina. Entonces tuvimos varios ejes de trabajo, entre ellos pues trabajar en bovinos haciendo tuberculinizaciones o inmunizaciones en pie para tratar de determinar reactores positivos, confirmarlos, y tuvimos un montón de animales falsos positivos o falsos negativos que los atribuimos a micobacterias ambientales y atípicas, y es ahí donde empieza el problema, para poder identificar cómo están causando reacciones cruzadas e interfiriendo en el diagnóstico de la tuberculosis bovina y el control de esta tuberculosis en los gatos ganaderos. Por otra parte, tenemos el control en la parte humana, que muchas veces llegan los pacientes con una tuberculosis pulmonar o extrapulmonar y tienen que recibir un diagnóstico, y este diagnóstico pues está enmarcado en cómo funcionan los mecanismos de control, los medios de cultivo y los médicos para poder identificar la tuberculosis y dar tratamiento a tiempo. Tomamos muestras desde todos los aspectos y desde todos los ámbitos, y pues proseguimos con el cultivo y la identificación molecular, seguido de una secuenciación y tipificación de acuerdo hasta donde nos llevan las metodologías actuales en tuberculosis. Uno de los primeros ejes en la parte animal fue identificar cómo funciona o qué tan reactiva es la tuberculina que se utiliza en campo, y pudimos valorar o identificar pues 4 tuberculinas en campo de procedencia alemana, holandesa, venezolana y francesa, y en laboratorio pues unas tantas más que nos permitieron identificar que cada una tiene una diferente potencia y que tienen diferentes respuestas inmunitarias en campo y en laboratorio, dando pues variaciones en el diagnóstico. Primer punto. Segundo punto, pasamos a utilizar la prueba de tuberculinización simple en la tabla del cuello con la finalidad la tabla del cuello es una zona más vascularizada que permite un mejor y mayor reclutamiento de glóbulos blancos, por ende, pues se puede identificar mejor una induración como tal y poder estos animales separarlos para hacer una confirmación con un tubito tapa verde por interferón gamma. Como lo mencionó Jacobos, pues es una incubación de esta sangre entera con los antígenos específicos y poder valorar cómo está funcionando esta respuesta inmunitaria frente a las micobacterias ambientales y las micobacterias atípicas. Bueno, el interferón gamma está más o menos acá. Una célula T tiene contacto con el antígeno, secreta interferón gamma, y esto es lo que se valora o se mide a las 48 horas de incubación para ver qué tanta respuesta inmunitaria existe mediada por T celular, que es una prueba ampliamente utilizada en la parte humana y que está pasando ahora a formar parte de la parte animal. Bueno, hemos procesado en este tiempo solo para interferón gamma más de 2.000 animales, en total más de 30.000 que han sido valorados con prueba de tuberculinización simple. De estos hemos encontrado muchísimos animales que han presentado induraciones, que se han permitido pues darle seguimiento a matadero, y nos hemos dado cuenta que existen diferentes avances de la enfermedad, granulomas extremadamente grandes, granulomas pequeños, pero bueno, digamos que la prueba ha cumplido con un 80% de efectividad en cuanto al control y a la separación de los animales positivos y posiblemente a los que están causando contaminación en el hato ganadero. Además, a la par de esto, hemos tomado muestras en
en Matadero de diferentes provincias con la finalidad de ver cómo está avanzando, cómo está moviéndose Mycobacterium bovis en el Ecuador, en diferentes provincias, con diferentes explotaciones ganaderas, con diferentes manejos y bueno, con diferentes problemas en cada uno de los sitios. Hemos encontrado lesiones de todo tipo en todos los lugares y pues hasta el momento llevamos aislando 70 cepas, son un poco más, pero 70 están ya identificadas. De estas 70 pues se ha logrado hacer aislamiento, identificación, pues morfológicamente en cultivo y en microscopía son micobacterias, espera que sean en bovis, y pasamos también a hacer la tipificación con mirubeneteres y el poligotyping que está pendiente. De eso, pues una parte importante que hemos podido analizar es la zona de Santo Domingo, en el cual vemos que hay movilización de ganado de Pichincha a Santo Domingo, porque existen clados que comparten cierto tipo de similitud genética. Entonces hay 4 clados marcados y el quinto es un clado que fue muy interesante, que da a notar la antropozoonosis en esta zona. Pues no sabemos cómo algunos bovinos están contaminando con Mycobacterium tuberculosis, la cepa de humanos, pero la tienen, la están desarrollando y la estamos pudiendo aislar en laboratorio. Además de eso, nos dimos cuenta que existen muchas interferencias en la prueba de tuberculosis por varias enfermedades. Entre esos, una importante en la explotación ganadera para tuberculosis, pero también, por eso les mencionaba al inicio, muchísimas micobacterias ambientales y atípicas. ¿De dónde vienen? De las aguas, del suelo, y muchas de ellas hemos notado que se encuentran en las heces de los animales y también las estamos aislando de diferentes lesiones que tomamos en matadero. Es así pues que le damos importancia al MAC, al Mycobacterium avium complex, en las aves, que notamos que, bueno, existe alrededor de un 7 a un 39% de reportes de tuberculosis humana causada por el MAC. Además, en las explotaciones ganaderas existe mucho Mycobacterium avium complex, Mycobacterium avium paratuberculosis, que pues da a notar que de alguna forma estas micobacterias están siendo descartadas de estas explotaciones avícolas, pero cómo están llegando a otro tipo de explotaciones animales o muchas veces cómo tienen contacto con el hombre. Una de esas que le estamos poniendo bastante interés es a la paratuberculosis. Bueno, la paratuberculosis, a diferencia de la tuberculosis, es una enfermedad gastrointestinal, que lo que causa es una disminución de la producción animal y pues también se ha reportado como una zoonosis. En el Ecuador todavía no tenemos ningún reporte como zoonosis, pero tenemos ya reportes de la enfermedad en el ganado bovino, que por cierto es bastante alta también. La prevalencia de paratuberculosis la pudimos analizar en 3 zonas, en Santo Domingo, en Machachi y en el Azuay. Con esto pues nos adentramos un poquito en el aislamiento de todas las micobacterias ambientales y en cómo esto está influyendo también en el diagnóstico de la tuberculosis como tal. Encontramos prevalencias que van, o bueno, pudimos aislar de diferentes tipos y en diferentes cantidades, haciendo varias metodologías, entre esas de ELISA, cultivo, que por cierto el cultivo para aislar para tuberculosis es bastante complicado porque ya de por sí la muestra como es difícil, aislarla, descontaminarla y esperar el tiempo que esperamos en algunos, hasta 6 meses, pero se logró aislar. De esto, además, obtuvimos un sinnúmero de micobacterias. 12 de estas no se pudieron identificar, pero las otras se identificaron como micobacterias ambientales y atípicas que son reportadas en explotaciones ganaderas, sobre todo en la parte avícola, y que también pueden causar cierto tipo de lesiones oportunistas a los seres humanos. Ayudamos con el reporte en las 48 ciudades a nivel mundial para que, bueno, se note que la paratuberculosis también es un problema en las explotaciones en Ecuador. Y seguimos saltando, pasamos a la parte humana para cerrar, bueno, todavía no cerramos el círculo de una salud, pero en la parte humana nos dimos cuenta que no hay reportes de tuberculosis humana causada por micobacterias atípicas, bueno, una aparente tuberculosis humana causada por micobacterias ambientales o atípicas. Existen 3 reportes en la actualidad publicados que lo único que mencionan son afecciones cutáneas. Para eso, pues empezamos a aislar micobacterias en un hospital de Quito y encontramos que 4 cepas de 3 pacientes entre 30 y 50 años provenientes de Pichincha, sobre todo de sexo masculino, tenían micobacterias. Entre ellas una micobacteria en chimpancé, 3 chimpancé y una obuense, que son cepas poco reportadas, pero que pueden causar lesiones oportunistas en los seres humanos. 2 de estos pacientes fallecieron y los otros cumplían clínica de inmunodeprimidos o que tenían alguna enfermedad preexistente. Además de eso, pues también hemos buscado micobacterias en las aguas de los servicios odontológicos. En un trabajito que lo reportamos el año anterior, existen 2 micobacterias aisladas en Quito y 6 aisladas en Caracas, pero da a notar muchísimo
cómo estas micobacterias se encuentran en nuestro entorno habitual y que pueden ser y están con nosotros normalmente. Entonces, si están en la parte humana, en donde la potabilización del agua es un poco más exigente, ¿cómo se encontrarán en las explotaciones animales? Tomando en cuenta que se excretan en las heces, en la leche o en otro tipo de humores. Pues pasamos entonces a la parte para poder cerrar esta parte de una salud, a tratar de aislar las micobacterias en los ambientes. Para eso tomamos algunos puntos desde la costa hasta el oriente, para poder identificar si es que en realidad es tan sencillo aislar las micobacterias y qué tan cercanas están a las explotaciones ganaderas. Por eso escogimos entornos naturales y explotaciones ganaderas. En ese caso pudimos aislar 51 cepas, la mayoría de ellas cerca de las zonas de producción agrícola o ganadera, sobre todo avícolas y producciones de bovinos. En ese caso, pues se ve que en la sierra hay una cantidad importante, en la costa encontramos menos también por los puntos que tomamos las muestras y en la Amazonía también encontramos una cantidad considerable. Bueno, tomando en cuenta que son entornos diferentes, temperaturas diferentes y la forma de las explotaciones también son distintas, la cantidad, la densidad que existen son diferentes, pues son cosas que todavía estamos tratando de analizar. Pero en conclusión, tenemos que hay micobacterias en todos los entornos, en todos los lugares y que sobre todo, regresando a la parte inicial, cómo están influyendo en el control, en el diagnóstico rutinario de la tuberculosis bovina para mejorar los programas de control de la enfermedad como tal. Muchísimas gracias. Cualquier duda o pregunta y se encuentra en mi correo y mi número.